tal? Nicolás Marina, guionista. Perfecto, y contanos un poco, ¿cuál fue tu trayectoria? ¿Qué estuviste haciendo en los últimos tiempos desde que empezaste? Bueno, como guionista hice de todo un poco, documentales, ficciones, humor, monólogos, sketches, trabajé en magazines. Por una cuestión fortuita se podría decir que me especialicé un poco en el humor porque tengo cierta facilidad para escribirlo, pero bueno, en realidad trabajo en todos los aspectos de la escritura de material audiovisual. ¿Y trabajaste solamente en lo que son o sea, en qué tipo de medios? ¿Radiales, escritos? Eh, Radio, televisión y teatro. Y dentro de Gráfica no hice. gráfica, ¿no? Y dentro del ambiente, o sea, te manejaste siempre con humor, hiciste por ahí otras cosas también. No, 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 no. De hecho, por ejemplo, este año estuve haciendo un programa para Canal Encuentro que era sobre la historia de la salud. Por ejemplo, que mucho, la historia de la salud en la Argentina, que mucho de humor no tenía. Pero después, bueno, no sé, estuve en Bendita TV, trabajo mucho con un humorista que se llama Martín Bilic, que trabaja en radio y en televisión y le escribo a él. Ahora estoy escribiendo para Laura Oliva en un programa que sale en el canal de la ciudad, Ciudad Abierta. Hice humor en Radio Nacional, humor volcado hacia la música clásica, que era así como un nicho más específico. Perfecto, y como guionista de Bendita TV, o sea, ¿cómo se puede posicionar por ahí ese humor o cómo se lo posiciona, ¿no? Teniendo por ahí otros tipos de humor también, ¿no? Que realmente lo que se hace en Bendito también es una serie de informativo con humor, o cómo se Claro. posicionaría desde tu punto de vista por ahí. Y es el humor que impera hoy en día, es decir, hoy en día hay poco humor ficcionalizado, se hace mucho humor con la actualidad. Vos fíjate que hay mucho programa de archivo con panelistas donde el humor pasa por mofarse de cuestiones mediáticas, de algo que pasó en el programa de Tinelli o de una pelea entre dos vedettes. Entonces, por una cuestión de que por un lado es barato y es más rápido de producir, actualmente está mucho más ese humor. Vos fíjate que hay poco programa de sketch. O sea, en los últimos tiempos salió este Sin Codificar, que es como un boom, pero es aislado, ¿no? No es el tipo de humor que hoy en día se encuentre. Claro, sí, porque, o sea, también lo que es, como decís, es más barato porque, bueno, se usa mucho lo que es las imágenes de archivo, además también, y bueno, a diferencia de lo que es la ficción, o sea, se vive, o sea, lo que pasa día a día, uno trata de ponerle el humor como para que, bueno, sea también más mediático, y el público, bueno, también responde a eso, ¿no? También, porque el Claro. público yo creo que busca eso nuevo también, que dentro de todo hay ficción también, como esto de sin codificar, pero también, bueno, el público, lo que es Bendita TV o todos estos programas así, lo busca mucho también, ¿o no? Sí, sí, sí. Yo creo que el público lo que busca, sobre todo en los horarios de prime time, son productos digeribles, es decir, que no tengas que pensar demasiado, es decir, es un momento que te pones en la tele para mirarla a medias. Entonces, si la mirás a medias y lo que te están pasando es algo complejo, te perdés. En cambio, si estás viendo no sé, la pelea entre dos vedettes, podés captar la mitad de lo que sucede y te reís de pronto de determinados detalles y lo podés seguir mientras estás comiendo, mientras estás haciendo otra cosa. Eh, Creo de todos modos que a veces es más una decisión de los que producen los contenidos, es decir, vamos Y, hacia este lado. Por esta cuestión que yo te digo, bueno, es más barato. y también tiene como más llegada a un público más abierto, ¿no? Va, debe existir, no sé si conoces por ejemplo algo que sea por ahí más elitista, pero esto tiene una llegada como más al público más abierto, ¿o no? Además, Claro, sí, 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 sí. quiero decir, supongo que, o sea, también, bueno, igual si por ahí no hay mucha el del humor, o sea, no hay nada que sea hoy en día. Antes por ahí sí existía por ahí algún humor un poco más elitista o que estaba dirigido a cierta gente, pero hoy en día lo bueno de esto es que está como abierto a todo el público y es como que lo ve una gran masa también, ¿o no? Claro.
Sí, sí. Sí, lo más elitista, podríamos decir hoy en día, sería el programa de Peter Capusotto y sus videos. Está como muy concentrado en un determinado público, y si bien algunas cosas viran hacia los soez o hacia el juego de palabras con doble sentido y tirando a chabacano, tiene mucho de reflexión cultural. O sea, a veces hay sketches que más que humor hacen semiología, claro, el significado de las política, social cosas. y cultural, eso mismo. No es obviamente un producto masivo, y digo, creo que un gran problema que en todo, cuando el momento en que eran furor los reality shows, o sea, los productores de televisión, los canales vieron que era lo que estaba funcionando y se volcaron todos a hacer lo mismo, por esa cuestión de tal vez no bancarse un segundo puesto o un tercer puesto. Entonces, bueno, vamos todos hacia donde va la marea o hacia donde creemos que va la marea para tratar de asegurarnos un lugar de privilegio ante el público. Y creo que así terminan incluso saturando. Es decir, yo no sé si hubiese más opción, si el público elegiría necesariamente los programas de archivo. Es decir, creo que es prácticamente es lo que hay hoy en día también es en la lo que hay, televisión, claro. y como sucedió, por ejemplo, bueno, no sé si recordás, por ejemplo, en los 70 o en los 80 era lo mismo, o sea, se mostraba, por ejemplo, lo que hacía Olmedo, era generalmente lo que hacía Olmedo y Porcel, y bueno, es lo mismo, ¿no? También no sé si recordás algo, por ejemplo, de ese humor, por ejemplo, que era más ficción. Claro, sí, sí, sí. O sea, yo lo que creo de ahí es que también, o sea, como que se encasilló, o sea, como que en cada época fueron encasillando y todos fueron para el mismo lado. No sé, ¿a vos qué te parece? ¿Qué recordás, por ejemplo, de ese tipo de humor también, de los años 70, de los años 80? Claro. Bueno, estaba muy volcado, sí, era en los 70, en los 80, los programas de humor eran precisamente programas de sketch, muchas veces volcados en alguna figura como capo cómico, como era el caso de Olmedo o Porcel, o de grupos, no sé si recuerdan los uruguayos de Telecataplum, del Perumor, que esos eran como, ya hacían humor coral, o sea, no había una figura líder, sino que era el grupo que funcionaba en conjunto. Pero bueno, uno iba a ver a los uruguayos, a Spalter, Almada, o iba a ver a Olmedo. Se apoyaba mucho también en la improvisación, o a veces en la falsa improvisación, aunque cuentan que había sketches como el de Borges y Álvarez que hacían Olmedo y Portal, que prácticamente no tenían guión y que era todo improvisado. La cuestión que, bueno, para hacer eso tenés que tener como mucha cintura como humorista, es decir, no cualquiera, incluso buenos humoristas o buenos actores, los librás a que improvisen, y no cualquiera hace algo bueno. Es decir, pueden estar girando en círculos, riéndose entre ellos, y el público queda afuera. Un talento que tenían en el caso particular de Olmedo era ese, que en la improvisación y en el zanateo te incorporaba a vos como público. Y sí, eso también puede ser lo que hizo que tenga tanto éxito, ¿no? O sea, hoy en día, ¿crees que puede llegar a ser eso? Que, por ejemplo, el medio tuvo ese semejante éxito. Claro, sí, 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 sí. Bueno, tenía además una impronta muy especial. Suele suceder, bueno, no solo acá, en muchas partes, en que muchas veces se sigue a una figura, y cuando esa figura de alguna forma se gana la aceptación del público, mientras no cambie el estilo de lo que hace reír con su mera presencia. Es lo que sucede hoy con, por ejemplo, Francella. Claro, uno ya lo ve y sabe o sea, no sé si que es bueno, pero que se va a reír o de que tiene un buen producto, ¿no? Exacto, exacto. Con Francella sucede, a mí particularmente no me gusta Francella, no es un tipo de humor y no es un personaje que me resulte simpático, pero masivamente hay mucha gente que te dice, o sea, yo lo veo entrar a Francella y ya me río, más allá de la calidad de pronto del guión, de lo que esté haciendo. Si bien ha hecho cosas, el programa Pone a Francella de sketch que hizo hasta hace algunos años y que se venía repitiendo, no sé si se sigue repitiendo hoy en día,
en ese caso, debo reconocer, aunque no me gustaba Francella, que eran buenos los guiones. Pero hacía otras cosas que no estaban tan elaboradas y que sin embargo eran un boom, pero porque era él. De pronto, si pones a otro humorista a hacer lo mismo, no va a tener la misma llegada. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte acá, porque está bueno, pero así cambiamos el... Sí, no, vamos cambiando. ¿Está sirviendo? Sí. Ahí estamos. Bueno. ¿Cuál es la opinión que tenés con respecto al humor de Tato Bores y si hoy en día, por ejemplo, seguiría funcionando ese tipo de humor que hacía Tato? Sí. Bueno, Tato es uno de esos casos, como mencionábamos antes, de la impronta de la figura. Es decir, a Tato se le toleraba y se le permitían ciertas cosas porque era Tato, y uno de pronto se enganchaba a escucharlo y a seguirlo durante todo el programa por ser Tato Bores, ¿no? Es decir, tenía una impronta muy especial, un modo de hacer humor político inteligente, que no sé si hubo algún antecedente anterior en el país, y posterior diría que tampoco. En algún momento el humor de CQC podría haber intentado como tomar esa posta, pero claramente no era lo mismo. Si en el día de hoy se pudiese hacer, eh, lo veo complicado, sobre todo, bueno, como que la sociedad argentina en este momento está como muy intolerante en cuestiones de humor político. Es decir, es muy fácil ofender a un sector o al otro, y a diferencia de lo que sucede en algunas otras sociedades, con lo intolerantes que pueden llegar a ser en algunos aspectos, televisivamente hay como una moral diferente a la que es en la moral de la calle. Es decir, cosas que uno puede, sobre las cuales puede hacer humor entre amigos o entre conocidos, caso el humor negro, en televisión no se toleran tanto, ¿no? Y con el humor político sucede lo mismo. Es decir, si uno toca alguna figura es muy fácil que suceda que el político que se siente afectado quiera hacerte un juicio, o que quienes siguen a esa corriente política vaya y te haga un cacerolazo. Vuelvo más claro, o menos. un poquito así, sí, que estaba hablando, bueno, de que ya está más que nada más intolerante todo lo que es Cierto. el televidente. Decía, en la actualidad, si uno hace humor político, es muy probable que algún sector no lo tome como humor y se mete en problemas. Es decir, hay muchos humoristas en la actualidad, sobre todo los quienes son figuras, que han desechado trabajos precisamente para no granjearse el odio o el cuestionamiento de algunos sectores de la sociedad. Pasó, por ejemplo, con La Nata. Hubo el programa que hace actualmente La Nata. Hay varios humoristas, imitadores, que no quisieron trabajar con él, aunque era una buena propuesta en lo económico y en cuanto a pantalla, por el temor a la represalia, a lo que pudiese suceder. Es decir, en ese sentido, el humor inglés es mucho más maduro. Si han visto, por ejemplo, Saturday Night Live, que es un programa de humor tradicional de Estados Unidos que se filma en Nueva York y sale todos los sábados, como el nombre bien indica, es un programa que es muy crítico del gobierno, de la política y de la sociedad estadounidense. Y en general se lo bancan, es decir, no he escuchado que hayan tenido cuestionamientos, juicios por meter el dedo en la llaga en determinadas cuestiones. Acá como que existe ese temor de, no, a ver si decís eso y nos metemos en problemas. De hecho, a Tato le sucedió en su momento con Servini de Cubría, por burlarse de la jueza, tuvo un problema que después lo incorporó a su programa y fue un caso famoso. Sí. Y con respecto a esto que contabas de La Nata, ¿crees que puede ser que también era catarsis con todo lo que el enfrentamiento que él tiene con el gobierno? O sea, más que
que ser algo periodístico es algo de catarsis en cuanto a lo personal, podría llegarse a ver así también, ¿vos qué crees, Nico? El programa de la nata sí, creo que es catártico, pues para él obviamente, es decir, y para cierto también, ya les digo, sector de la sociedad. El problema es que cuando se hace humor desde la ideología, se pierde el humor. Cuando yo claramente estoy burlándome de un sector de la sociedad o de un grupo con el que no estoy de acuerdo y a través del humor que hago reflejo eso y el objetivo más que hacer humor es, ya te digo, es como tirarse en contra de ese sector, generalmente se suele hacer mal humor, no muy gracioso, de un lado y el otro, y del otro. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño... Nico, ¿vos conocés el grupo de Monty Python y su trabajo?